Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Autónoma de Madrid. El examen es de la asignatura de Física y corresponde a la convocatoria de junio de 2019. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son cinemática, dinámica, ondas, ley de Snell, energía, conservación de la energía mecánica y trabajaremos circuitos utilizando la ley de Ohm. Y antes de comenzar a resolver este interesante examen, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora, sin más dilación, vamos a resolver este interesantísimo examen. El ejercicio dice lo siguiente. Dada la gráfica de posición-tiempo de la figura, justifica en cada caso si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Antes de comenzar, observad que tenemos ante nosotros una gráfica de espacio frente a tiempo. Eso es importante, ya que no es lo mismo una gráfica de espacio frente a tiempo que una gráfica de velocidad frente a tiempo. Siendo una gráfica de espacio frente a tiempo, podemos observar que en el tramo que va desde O hasta A tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. En el tramo que va de A a B, el objeto está quieto y de B a C tenemos de nuevo un movimiento rectilíneo uniforme, solo que ahora el objeto regresa al punto que hemos tomado como origen de coordenadas. Y ahora, una vez comentado esto y entendida la gráfica, ya podemos contestar a las preguntas que nos propone el examen. Apartado A. En el tramo OA la velocidad ha sido de 0,8 metros por segundo. Se observa que en este tramo el movimiento es rectilíneo uniforme, como he dicho anteriormente, y por ello podemos calcular la velocidad con la fórmula que tenéis en pantalla. Espacio final menos espacio inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. En este caso sería 4 menos 0 dividido 5 menos 0. Observad que los datos los he obtenido de la gráfica. El espacio final es 4 metros y el tiempo final 5 segundos. Al hacer la división me queda justo 0,8 metros por segundo, por lo que la afirmación en este caso es verdadera. En el apartado B nos dice que en el tramo AB la velocidad es de 0,8 metros por segundo. Se observa que en este tramo el objeto no se desplaza, está en reposo, por lo tanto podemos decir que la afirmación es falsa. No tiene ninguna velocidad, ni 0,8 ni ninguna otra. En el apartado C nos dice, en el tramo BC la velocidad es de menos 2 metros por segundo. Se observa que en este tramo el movimiento es rectilíneo uniforme y de nuevo podemos calcular la velocidad con la fórmula que hemos utilizado en el apartado A. En este caso quedaría escrita como 0 menos 4 dividido 12 menos 10. Observad que la posición final es 0 metros, mientras que la posición inicial es 4 metros. Al hacer la operación nos queda una velocidad negativa de menos 2 metros por segundo. Eso significa que el objeto está acercándose al punto que hemos tomado como origen de coordenadas. Por lo tanto, en este caso podemos decir que la afirmación es verdadera. El apartado D nos dice, en el tramo AB el móvil está parado. Pues eso es verdad, ya que hemos dicho que en el tramo AB el objeto está en reposo, ya que su posición siempre es 4 metros. Por lo tanto, esta afirmación también es verdadera. El ejercicio dice lo siguiente. De un cuerpo de masa 500 gramos se tira hacia la derecha con una fuerza de 2 newton paralela al plano horizontal. Apartado A. Calcular la aceleración con la que se mueve dibujando las fuerzas actuales en la dirección horizontal y vertical. Apartado B. ¿Cuál será su velocidad al cabo de 2,3 segundos si parte del reposo? Ahí tenéis un esquemita. Está el cuerpo en un plano horizontal y una fuerza hacia la derecha, que tiene un valor de 2 newton. Como nos pide las otras fuerzas, voy a ir colocándolas. En primer lugar, podría pensar que hay una fuerza de rozamiento que se opondría al movimiento, pero no la voy a poner. ¿Por qué? Porque en este caso no nos hablan de rozamiento. El peso es la otra fuerza que tenemos que va hacia abajo. Esa sí hay que ponerla, ya que peso siempre va a haber. Y la fuerza de reacción, que es la fuerza normal. Ahí tenemos el esquema de fuerzas de este sistema. Como podéis ver, la fuerza F va a provocar que el objeto se mueva hacia la derecha.
Para calcular ahora el apartado B, se toman datos y se convierten al sistema internacional aquellos que ya no estén expresados en dicho sistema. En este caso, tomaremos la fuerza 2 Newton y la masa 500 gramos. Como el gramo no es unidad del sistema internacional, sino que es el kilogramo, escribiremos 0,5 kilogramos. Basta con dividir los 500 gramos entre 1000 para transformar de gramos a kilogramos. Puesto que no hay rozamiento, podemos escribir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De manera que, despejando la aceleración, obtenemos que es 2 dividido 0,5 igual a 4 metros por segundo cuadrado. Es decir, la aceleración de ese cuerpo de 500 gramos es de 4 metros por segundo cuadrado. Como nos piden la velocidad al cabo de 2,3 segundos, debemos tener en cuenta que el movimiento será uniformemente acelerado. Por lo tanto, escribo que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sustituyo los datos teniendo en cuenta que el objeto parte del reposo, su velocidad inicial v0 es igual a 0. La aceleración es 4 y el tiempo 2,3. Hacemos la multiplicación 4 por 2,3 y me queda la velocidad, que es de 9,2 metros por segundo, hacia la derecha, claro, en el mismo sentido de la fuerza y de la aceleración. El ejercicio dice lo siguiente. Un rayo de luz incide sobre la superficie de un cristal con un ángulo de 60 grados. Sabiendo que el vidrio tiene un índice de refracción de 1,53, calcular. Apartado A. La velocidad de propagación de la luz en el vidrio. Apartado B. El ángulo con el que se refracta el rayo. Nos dan como dato la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Vamos a resolver el ejercicio. La velocidad de propagación de la luz en el vidrio se relaciona con el índice de refracción mediante la expresión que tenéis en pantalla. Índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el vidrio. Despejamos la velocidad y me queda velocidad de la luz en el vidrio igual a velocidad de la luz en el vacío dividido el índice de refracción. Al operar podéis ver que obtenemos un resultado de 1,96 por 10 elevado a 8 metros por segundo y así lo dejamos escrito y recuadrado. Para contestar el apartado B debemos utilizar la famosa ley de Snell, que relaciona el ángulo de incidencia de la luz sobre una superficie y el ángulo de refracción. En este caso, la ley dice lo siguiente: el índice de refracción en el aire por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción en el vidrio por el seno del ángulo de refracción. Sustituimos los datos que nos da el enunciado y podéis observar que nos queda como incógnita el ángulo de refracción, que es justo el dato que nos pide. Despejamos y como podéis ver nos queda que el seno del ángulo de refracción es igual a 0,566. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta y de hacerlo con la calculadora, ya que muchas veces hay ocasiones en las que los alumnos no sabéis manejar bien las funciones seno, coseno o tangente. También he de hacer hincapié aquí en una cuestión. El ángulo nos lo dan en grados, por lo tanto la calculadora debe estar en grados. Con esto tenéis que tener mucho cuidado, ya que si nos ponen un ejercicio de ondas en función del seno o del coseno, pero en el cual estamos trabajando con la ecuación de onda, el ángulo debe estar en radianes. Y si esto es en el mismo examen, debemos tener cuidado, debemos saber cambiar de grados a radianes y de radianes a grados con la calculadora. Una vez tenemos el seno del ángulo de refracción, para calcular el ángulo de refracción hay que hacer el arcoseno. Normalmente en las calculadoras Casio, que son las más típicas, se hace con Shift seno y nos va a quedar el ángulo que tenéis en pantalla. 34,5 grados es el ángulo de refracción del rayo. El ejercicio dice lo siguiente. Se lanza un cuerpo de 500 gramos de masa hacia arriba con una velocidad de 10 metros por segundo. Calcula. Apartado A, la energía mecánica con la que es lanzado. Apartado B, la altura máxima a la que llegará el cuerpo. Apartado C, la energía cinética en el punto más alto. Apartado D, el trabajo realizado por la fuerza-peso en el punto más alto. Considera despreciable el rozamiento del cuerpo con el aire y sitúa el origen de potenciales en el punto de lanzamiento. Considera G igual a 10 metros por segundo cuadrado. Vamos a resolver este ejercicio típico de conservación de la energía mecánica. Me parece un ejercicio muy importante y muy interesante. En primer lugar, vamos a tomar datos y a convertir al sistema internacional las unidades que ya no estén expresadas en dicho sistema.
En este caso, la masa 500 gramos son 0,5 kilogramos y la velocidad inicial 10 metros por segundo. Puesto que el objeto se lanza desde el suelo o desde el origen de coordenadas o de potenciales, la energía mecánica será igual a la energía cinética inicial, ya que inicialmente el objeto no va a tener energía potencial. Recordad que la energía potencial depende de la altura. Si tomamos altura cero, la energía potencial es cero. Podemos escribir, por lo tanto, que la energía mecánica es igual a la energía cinética, en este caso, igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituimos los datos que nos da el enunciado y obtenemos una energía mecánica de 25 julios. Y esta es la respuesta del apartado A. La energía mecánica con la que es lanzado es de 25 julios. Debemos tener en cuenta que esta energía se va a conservar a lo largo de todo el movimiento del objeto. Por ello, el cuerpo alcanzará la altura máxima cuando toda la energía cinética se haya transformado en energía potencial. Puesto que la energía mecánica se conserva, como hemos dicho, la energía mecánica será ahora la energía potencial en el punto donde el cuerpo alcance la altura máxima. Es decir, energía potencial igual a masa por gravedad por altura igual a 25. Debemos despejar la altura tal como tenéis en pantalla. Altura igual a 25 partido masa por gravedad, es decir, la altura que alcanzará el objeto cuando se detenga, es decir, en ese instante donde alcance la altura máxima es 5 metros. Y ahí lo escribimos. La altura máxima a la que llegará el cuerpo es de 5 metros. Para contestar el apartado C, vamos a utilizar lo que acabamos de comentar, que el objeto alcanza la altura máxima cuando se detiene. Por lo tanto, la energía cinética en el punto más alta es 0 julios. Esta condición ya la hemos empleado para poder resolver el apartado B. Por último, el apartado D, el trabajo se calcula a partir de la fórmula. Trabajo igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo que forman la fuerza y el espacio recorrido. En este caso, la fuerza es la fuerza peso, tal como dice el enunciado. Por lo tanto, tendremos que poner masa por gravedad, que es la fuerza peso. Y por otro lado, debemos tener en cuenta que el ángulo que forman el peso y el desplazamiento es 180 grados, ya que el peso va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. El ángulo que forman es 180 grados. Esto es importante, ya que coseno de 180 grados es -1. Y eso va a provocar que el trabajo sea negativo. Es decir, el trabajo realizado por la fuerza peso desde que se lanza el objeto hasta el punto más alto es de -25 julios. Exactamente justo la energía mecánica que tenía el cuerpo. El ejercicio dice lo siguiente. Se tiene un circuito formado por 4 resistencias asociadas en paralelo, de 2, 3, 4 y 6 ohmios respectivamente, conectadas a una diferencia de potencial de 9 voltios. Calcular. Apartado A, la resistencia equivalente del circuito. Apartado B, la intensidad total que circula por el circuito. Apartado C, las intensidades que circulan por cada rama. Apartado D, la potencia eléctrica del circuito. Vamos a resolver este ejercicio y debemos tener en cuenta lo siguiente. Para calcular la resistencia equivalente de un conjunto de resistencias asociadas en paralelo, hay que utilizar esta fórmula. Como hay 4 resistencias en paralelo, tendríamos que 1 dividido la resistencia equivalente sería igual a 1 dividido el valor de la primera resistencia, más 1 dividido el valor de la segunda resistencia, más 1 dividido el valor de la tercera resistencia, más 1 dividido el valor de la cuarta resistencia. Sustituimos los datos y, como podéis ver, nos quedaría 1/2 más 1/3 más 1/4 más 1/6. El resultado de esta operación es 15/12. Despejamos la resistencia equivalente y sería 12/15, que si lo hacéis con la calculadora nos queda 0,8 ohmios. Y esa es la resistencia equivalente del circuito. La intensidad total se calcula aplicando la ley de Ohm. Voltaje igual a intensidad por resistencia equivalente. En este caso despejamos la intensidad y obtenemos su valor. 9 dividido entre 0,8 igual a 11,25 amperios. Y esa es la solución del apartado B. La intensidad total que circula por el circuito es de 11,25 amperios. La intensidad que circula por cada rama, que es lo que nos piden en el apartado C, se calcula aplicando de nuevo la ley de Ohm. El potencial es el mismo en los bornes de cada una de las 4 resistencias. Por eso podremos escribir. La intensidad 1, la que circula por la resistencia 1, será voltaje dividido resistencia 1. Y eso será igual a 9 entre 2, que son 4,5 amperios.
Para la intensidad de corriente que circula por la resistencia 2 aplicamos la misma fórmula, solo que ahora con la resistencia 2. Y como podéis ver en pantalla nos queda 9 voltios entre 3 ohmios igual a 3 amperios. La intensidad 3, mismo procedimiento, nos va a quedar 2,25 amperios y la última de las resistencias, la de 6 ohmios, nos va a quedar 1,5 amperios. Si os fijáis, si sumamos las 4 intensidades, nos debe dar la intensidad total. 4,5 más 3 más 2,25 más 1,5, en efecto, son 11,25 amperios. Por último, la potencia total del circuito se calcula con la fórmula intensidad al cuadrado por resistencia equivalente. En este caso sería 11,25 al cuadrado por 0,8 igual a 101,25 vatios. Y ahí tenéis la solución. La potencia eléctrica del circuito es de 101,25 vatios. Y hasta aquí ha llegado el examen de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con la gente que se presenta a estos exámenes. Pienso que les pueden ser de mucha utilidad. Y ya me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.